Vale, vamos a empezar. Bueno, muy buenos días a todos y a todos los que se están conectando. Desde Codex Verde le damos la más cordial bienvenida a un encuentro clave para el futuro del desarrollo urbano y la habitabilidad en nuestro país. Hoy, bueno, nos convoca el seminario online denominado Viviendas y nuevos estándares constructivos frente al cambio climático. Bueno, y sobre esto podemos decir que las olas de calor, las lluvias intensas y otros eventos climáticos extremos están planteando con urgencia nuevos desafíos para el diseño, la construcción y también la resiliencia de nuestras viviendas. ¿Cómo deben evolucionar los estándares constructivos para responder a esta realidad? Ese va a ser el eje que nos reúne hoy. Esta actividad es organizada de manera conjunta por la Facultad de Arquitectura, Animación, Diseño y Construcción de la Universidad de las Américas y Codex Verde, y cuenta con el importante apoyo de la Corporación de Desarrollo Tecnológico. Yo soy Carolina San Martín, periodista de Codex Verde, y tendré el agrado de acompañarlos en la moderación de este encuentro virtual. Bueno, durante esta jornada abordaremos temáticas de alta relevancia como el confort térmico, la eficiencia energética, la resiliencia habitacional y las nuevas exigencias normativas que están transformando radicalmente al sector de la construcción. Bueno, al público que nos acompaña en la transmisión les recordamos que pueden ir dejando sus consultas y reflexiones en la sección de preguntas y respuestas o en el chat, las cuales vamos a abordar al finalizar todas las presentaciones, ¿ok? Bueno, para abrir este panel de expertos, queremos dejar con ustedes a nuestro primer expositor, José Ignacio Torres Barón. José Ignacio es constructor civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ingeniero civil industrial y magíster en Economía Energética por la Universidad Técnico Federico Santa María, además de magíster en Economía de la Energía por la Universidad de Offenburg, Alemania. Profesionalmente se ha especializado en asesoría, gestión, coordinación e inspección de proyectos de construcción sustentable. Es evaluador energético de viviendas del MIMBU y actualmente se desempeña como director de la Escuela de Construcción de la Universidad de las Américas. Hoy nos presentará la ponencia titulada Efectos en el cambio climático del problema del sobrecalentamiento en viviendas en Chile. Bueno, bienvenido José Ignacio, el espacio. Hola, buenos días a todos. Un gusto tenerlos acá. Sé que hay personas con mucha experiencia aquí entre nuestro público. Por lo menos reconozco algunos, otros son estudiantes y gente de la facultad. Agradezco de partida que estén aquí compartiendo con nosotros este espacio en esta cada vez más calentita mañana, siendo muy fría. Y bueno, es un poco imposible no partir esto hablando acerca del cambio climático. Y antes de dirigir de cuáles pueden ser los efectos en Chile, es interesante poner en contexto lo que está ocurriendo ahora en el norte del mundo, o sea, en Europa, Estados Unidos, con temperaturas que no se estaban viendo nunca, o sea, la temperatura más alta en la historia de Francia, Berlín con 40 grados, muertos que en este minuto es difícil poder cuantificar, pero los franceses hablan de una media de 1.000 muertos más sobre el promedio que hay en esta época. Entonces, estamos hablando de un problema sanitario, de salud, que viene al parecer asociado a un cambio climático. Y en ese sentido, independiente de si uno cree o no cree en el cambio climático, es evidente de que las temperaturas, las lluvias, están afectando nuestro cotidiano vivir. Y en ese sentido, acá un CEPAL, el año 2012, generó este mapa que lo trabajó el Ministerio de Medio Ambiente, con los impactos positivos, negativos e inciertos que puede llegar a tener el cambio climático, porque de cierta manera, claro, en lugares donde no llovía, ahora va a llover más, en lugares donde antes no hacía tanto sol, ahora va a haber más sol, y eso no necesariamente es negativo para todos. Pero, de alguna manera, en la vivienda está ocurriendo algo que es trascendental, sobre todo en la zona central, que es el aumento de las temperaturas. Que se proyectan, como pueden ver en el gráfico, que vaya aumentando enormemente hacia fin de siglo, y considerando de que estamos diseñando y construyendo ahora las viviendas que se van a ocupar en esa época, de alguna manera uno se pregunta hasta qué punto estamos preparados para, desde la vivienda, poder abarcar todos estos problemas que vamos a tener a futuro.
En ese sentido, abordar los efectos que puede llegar a tener en una vivienda el cambio del ambiente, o sea, finalmente el clima, la temperatura, la humedad, la lluvia, el viento, es de los principales efectos que tiene en una vivienda. Hay otros efectos más, como el sonido, como la cantidad de luz, como otros elementos que también definen el confort de los habitantes de una vivienda, que de alguna manera podría estar más asociado al clima, pero son evidentemente la temperatura, la humedad, la lluvia, el viento, los principales elementos que pueden llegar a influenciar en el desarrollo del diseño de una vivienda. ¿Y por qué hablo del diseño? Porque finalmente es la mejor manera que un país puede generar viviendas de mejor calidad, interviniendo desde el diseño su creación. Por lo mismo, nosotros hemos estado generando leyes que nos permiten poder adaptar estas viviendas para que cada vez sean mejores. Ahora, a la fecha, desde el año 2008, ha ido evolucionando una normativa térmica eh, que apunta principalmente al tema del confort de calefacción, o sea, de qué manera yo puedo tener un confort apropiado en una época de frío y no tener que consumir mucha calefacción para poder estar dentro de ese rango de temperatura y humedad que yo requiero para poder estar en confort, o sea, estar abrigado, estar contento, y tiene evidentemente implicancias algunas directas como la salud y otras que tienen que ver con la satisfacción de estar en tu hogar, sentirse identificado, sentir pleno cuando uno llega a una vivienda, porque la vivienda está apropiada, es agradable, uno tiene frío y llega a su vivienda y está calentita. Eso aparte de generar un menor ahorro, también genera una mayor satisfacción, una mejor calidad de vida, que es lo que finalmente uno apunta desde esta perspectiva del diseño. Ahora, estas políticas que han ido evolucionando, así como, por ejemplo, también la implementación del plan de descontaminación ambiental, así como la implementación de la calificación energética de vivienda, si bien buscan mejorar la calidad de vida de todas las personas de este país, están impulsadas también por los compromisos que tenemos para poder reducir la cantidad de emisiones de CO2 o de contaminantes que como país estamos generando. De ahí viene la política de energía que empezó a empujar por todo este tipo de temas. Y es interesante también que todas estas se pueden llevar finalmente a una cuantificación de la reducción del CO2. ¿Por qué lo digo? Porque es uno de los principales índices que se controla cuando yo evalúo el cambio climático. O sea, okay, la temperatura o aumento de temperatura significa una consecuencia del cambio climático, la reducción del CO2 busca bajar el efecto invernadero y de esa forma poder también reducir las temperaturas. Y el efecto invernadero se puede evaluar también como la variación de la producción de CO2. Entonces, está todo bastante ligado en términos políticos. Esta técnica, esta cantidad de aislantes, esta cantidad de elementos que yo tengo que incorporar en las ventanas, orientación, diseño, a una política medioambiental que apunta a compromisos que nosotros como país tenemos con el mundo. Eso es el marco de todo esto. Ahora, dentro de esto, eh, quise tomar un caso como para explicar lo que está sucediendo. Este es un caso que está cumpliendo la normativa, no la última, sino que la anterior, la del 2010. O sea, no está todavía con todos los elementos actualizados, pero seguramente el resultado sería muy similar, porque básicamente esto es una casa que está cumpliendo también con un proyecto de descontaminación ambiental, o sea, este proyecto. Entonces, ese estándar es muy similar al que actualmente tenemos como normativa térmica. ¿Qué es lo interesante de este proyecto que les traigo? Que es un departamento, evalué un departamento que está orientado hacia el norte, en el último piso de un edificio que me tocó evaluar en la quinta región, en San Felipe. Así como este proyecto, hay otros proyectos más que también les pasa lo mismo, pero quise traer este como para poder analizarlo. Eh,
Puede haber sido cualquier otro, me pasa algo similar en un proyecto que yo he evaluado como calificación energética de vivienda en la región metropolitana. En casi todas las comunas, los departamentos que dan hacia el norte me están dando resultados similares a este. Ahora, ¿por qué con la calificación energética de vivienda? Siendo de que hay simuladores que son más precisos para poder desarrollar esto, sino que lo quise hacer porque es finalmente la herramienta oficial que nos entrega información no tan solo de la demanda de calefacción, sino que también de enfriamiento. Entonces, es la única herramienta que tenemos actualmente que nos entrega pistas respecto al tema del sobrecalentamiento. ¿Qué podemos ver? Dentro del flujo energético de una vivienda, podemos ver que en enero la ganancia solar, que es la línea roja, es lo que finalmente me está aumentando mi demanda de energía, que es la verde punteada, que es mi demanda de energía para enfriamiento. O sea, evidentemente el sol es el que está generando un aumento de temperatura. No es otra cosa. Y dentro de los resultados que te entrega la calificación energética de vivienda, te calcula en forma proyectiva, o sea, no es real, sino que es una simulación, la temperatura interior que puede llegar a tener en un día representativo de enero, o sea, un promedio de enero. Y como pueden ver, en gran parte del día, o sea, todo el día, estamos sobre los 31,8 grados, que es la temperatura más baja que podemos llegar a tener durante el día, pero 31,8. Y lo máximo está generando 35,2 grados de temperatura al interior de la vivienda, siendo que en ningún minuto el exterior de la vivienda supera los 30 grados. Estos son datos, insisto, proyectuales, o sea, es una simulación. Hay factores que el uso activo de la vivienda podría llegar a reducir esta temperatura ya por el hecho de que hay alguien que abra las ventanas y cierra las cortinas, pero a nivel de proyección es impresionante el nivel de temperatura que tiene. O sea, en verdad, no le deseo a nadie poder tener que vivir en una vivienda que tenga este nivel de temperatura todo el día. O sea, puede ser que en algunos momentos del día haya más temperatura y otras menos, pero claro, la inercia térmica que genera una vivienda que está muy bien aislada genera, como pueden ver, una línea roja, que es la línea de temperatura interior, bastante pareja durante día y noche. Y eso es normal que ocurra en una vivienda que está bien aislada, como las viviendas que estamos construyendo nosotros. Consecuencia de eso, tenemos una demanda de enfriamiento mucho mayor, casi un 50% que mi demanda de enfriamiento. O sea, estamos en este minuto necesitando 50% más energía para enfriar la casa que para calefaccionarla, generando en este minuto 86 horas de disconfort para el frío en el año y de 151 horas para el calor. O sea, son muchos más los momentos, casi el doble de horas en el año que yo tengo calor que los que tengo frío. Y considerando que el calor solo es un proceso que puede llegar a ocurrir cuando es de día, es bastante llamativo. O sea, estamos hablando de casi ¿cómo se llama? Un 5, 10% de las horas del día que yo voy a estar con un problema de disconfort de calor. ¿Qué pasa con esto? Bueno, que el consumo de energía, no la demanda, que ya es alto, con unas emisiones de 30 kilogramos de CO2 por metro cuadrado al año, que también está bastante regulado, pero este cálculo de energía que actualmente hace la calificación no considera al aire acondicionado, sino que el agua caliente, la calefacción, la iluminación, no el aire acondicionado, lo que puede significar un consumo de un 10 a un 15% extra para este tipo de situación. ¿Ah? Considerando la cantidad de horas de disconfort y todo ese tiempo que voy a tener que tener prendido el aire acondicionado. Y el otro problema que el aire acondicionado no tan solo consume energía, sino que genera un problema si es que se llega a liberar el gas refrigerante, que es una situación que no a todos los aire acondicionados les puede suceder, pero para que tengan una idea, un kilo de este gas refrigerante que se libera al ambiente es tan tóxico, principalmente para el CO2, que es equivalente a 2 toneladas de CO2 que se estén liberando. O sea, un kilo de refrigerante equivale que a un auto viaje de aquí hasta Arica.
Y 1 kilo más o menos lo que ocupa en una vivienda un aire acondicionado y que hay que estar renovándolo constantemente. ¿Cómo uno lo renueva? Hay especialistas que hacen esto y que ojalá evitan la fuga. También los equipos cuando se ponen viejos tienden a tener más fuga. O sea, tenemos un potencial de producción de CO2 por el uso de aire acondicionado que es muy alto. Y es una de las razones por la cual también en los países de Europa, donde ahora están sufriendo de calor, uno de sus problemas es que justamente las viviendas no tienen este tipo de equipos porque hasta ahora no les había pasado y a la vez no tienen dentro de sus políticas el incentivar este uso de equipos de aire acondicionado por los efectos que tienen. A esto se le puede sumar el efecto isla de calor que genera el hecho de tener que sacar el calor dentro de mi casa y tirarlo hacia afuera, que es lo que hace el equipo de aire acondicionado, lo cual aumenta aún más los efectos que esto tiene. Ahora, ¿qué se puede hacer? Y aquí me cuelgo del doctor Felipe Encina, que en su texto Análisis probabilístico de estrategias de enfriamiento pasivo y comportamiento de sus ocupantes de la vivienda, analiza una serie de técnicas pasivas. Ahora, ¿por qué hablamos siempre de pasivo? Insisto, que es la mejor manera de poder generar un ahorro a bajo costo y también son medidas de diseño que podrían perfectamente incorporarse en las políticas estatales respecto al diseño, así como lo hay hacia el tema del calor. Con la normativa térmica también podría incorporarse la reducción de las ganancias internas, las protecciones solares, las ventilaciones nocturnas, así como también las diurnas, y la combinación de cada uno de estos elementos. Como pueden ver en los gráficos, todo lo que son las protecciones solares, que es la primera fila, que hay dos gráficos que muestra parte del trabajo del doctor Encina, eh, que muestran las distintas estrategias en distintos modelos. Aquí le traje una muestra, se repite en los distintos modelos o tipologías de modelos, pero siempre terminan siendo tanto la protección solar como la ventilación nocturna las principales medidas que pueden significar reducción en el efecto de isla de calor. Otro elemento que ya son también la orientación es un tercer punto que también puede ser muy interesante. Pero esos dos primeros, la protección solar y la ventilación, en este caso nocturna, son los que el doctor Encina prevé que son, en forma combinada incluso, las mejores medidas que uno podría llegar a usar para poder reducir el efecto de calor. Ahora, dicho eso, lo hice. Tomé esta vivienda, la misma que yo les había mostrado, y trabajé a ver qué pasa si le agrego aleros, que son protecciones solares, que yo lo puedo agregar en la calificación energética de vivienda. Eso significó pasar de un consumo de 37,3 a 17,3 de enfriamiento. O sea, pasó a ser la demanda de enfriamiento el problema que tienen estas viviendas. Pero eso sí, como pueden ver, el consumo de la vivienda creció de 119, perdón, no, se mantuvo, pero sí la demanda de calefacción aumentó de 21,3 a 27,2 por el hecho de tener menos ganancia solar por tener protecciones, que es una consecuencia muchas veces de las medidas de enfriamiento, implica que voy a reducir mi ganancia solar y por lo mismo tengo un efecto tanto en el enfriamiento, bajando 20 kilos watt hora metro cuadrado al año, en la calefacción, donde aumenté 5 o 6 kilowatt hora metro cuadrado al año. Sigue siendo positivo. Aumenté 20, o sea, disminuí 20 en enfriamiento y aumenté 5 en calefacción. Sigue siendo positivo. Y el efecto de las temperaturas, como pueden ver, ya tenemos temperaturas interiores que bordean entre los 29 y los 31,6 grados. O sea, se logró bajar 3 grados Celsius el promedio de la temperatura exclusivamente por esto. Otro elemento que yo me he tocado trabajar con clientes, incluso lo hicimos con este, fue cambiar el factor de sombra del vidrio, que para un vidrio simple, o sea, un DBH es un 0,87, y lo bajamos a 0,5 considerando de incorporar una lámina que oscurezca el vidrio. Al ocurrir esto, también la demanda de calefacción aumentó más aún todavía porque tengo menos entrada de sol, pero disminuyó mucho más la demanda de enfriamiento. O sea, cambiar el factor de sombra a un vidrio tiene mejor efecto que un alero, ¿ah? Considerando de que el factor de sombra está interviniendo todo el día en el vidrio versus un alero que hay ciertas horas del día que el alero no me va a proteger.
Eso es básicamente la diferencia. Y eso también tiene una consecuencia en la temperatura, donde logro bajar 1 grado más. O sea que llego a 4 grados menos que la situación inicial. Por último, algo que también me toca trabajar con algunos clientes y es también la última de las medidas que yo puedo aplicar con la calificación energética de vivienda, porque no tengo otras variables que yo pueda manipular para bajar el factor de sombra, es qué pasa si le bajo el tamaño de las ventanas, que es algo que también puedo hacer. Reduzcamos el tamaño para que entre menos sol. Y aquí redujo un 30% de las ventanas y evidentemente también logré bajar el enfriamiento, pero a diferencia del anterior, no aumentó mi demanda de calefacción, incluso se redujo. O sea, de las medidas más eficientes, esta puede llegar a ser la mejor. Ahora, evidentemente, el reducir el tamaño de las ventanas impacta también en la cantidad de luz que entra. ¿Ya? Y ahí también hay índices que se deben manejar al momento del diseño, de los mínimos de luz que puede llegar a entrar y los máximos de luz que puede llegar a entrar, donde también uno puede jugar a esto, pero es importante eso, de que finalmente el exceso de ventana me está generando dos problemas, de calefacción y de enfriamiento. O mejor dicho, el ajustar el tamaño de las ventanas me puede ayudar a, uno, cumplir la normativa térmica con los actuales estándares que me miden por orientación, y dos, me puede ayudar también a reducir el efecto de enfriamiento. ¿Ah? Y es una medida que es bastante interesante, considerando que finalmente también disminuye el costo. La ventana o el metro cuadrado de ventana es más caro que el metro cuadrado de muro. ¿Ya? Y como pueden ver, ahí también 3 grados es lo que logré disminuir en promedio al aplicar esta medida. ¿Qué debe ocurrir entonces? Considerando esta situación, que, insisto, se puede proyectar que el análisis que estoy haciendo, que lo hice en San Felipe, se puede llegar a tener los mismos efectos en las viviendas que uno evalúa desde la quinta, la región metropolitana, la sexta, incluso hasta la séptima región, donde también me ha tocado evaluar proyectos en Chillán, en Talca, Chillán es de la 14ª, con grandes temperaturas interiores dentro de su efecto o dentro del análisis de simulación que hace la calificación. O sea, es algo que es perfectamente proyectable, estas medidas y el efecto que tienen, a casi el 80% de las viviendas que actualmente se diseñan y se construyen como viviendas sociales en Chile, ¿no? Porque ahí vivimos casi todos los chilenos, en esas 4 o 5 regiones. Entonces, ¿qué habría que hacer? Uno, incorporar en la normativa térmica algunas exigencias que se vinculan al sobrecalentamiento, como exigir aleros, como exigir ventilaciones cruzadas, o ventilación nocturna, para que finalmente esto ocurra, así como también el incorporar el uso del factor de sombra como un elemento que tal vez puede llegar a ser obligatorio al no cumplir ciertos estándares, así como nos piden cambiar a DBHs de mejor calidad a la medida que nos vayamos hacia el sur, tal vez en la medida que vayamos hacia el norte, empezar a incorporar factor de sombra en los vidrios en forma obligatoria. También, la misma calificación energética de vivienda tiene que tener más variables que me ayudan a solucionar el problema del sobrecalentamiento, como la ventilación cruzada, que actualmente no cambia en nada. Si yo tengo ventanas que se abren de mejor manera, no cambia en nada en la demanda de enfriamiento. Y el uso también de persianas móviles, que es algo muy común, que yo en verano cubro la ventana o durante el día cubro la ventana para que no entre sol por fuera y después en la noche la abro. No lo puedo setear de esa manera en la actual calificación energética de vivienda y es algo que evidentemente se usa mucho. Uno lo ve en Sevilla, mucho ese tipo de soluciones. También, algo que podemos ver también en España, que evalúan en forma separada las demandas de calefacción y refrigeración entregando etiquetas distintas. Tengo una casa que es C en enfriamiento, pero que es C en calefacción, pero E en enfriamiento. O sea, una casa que, ojo, va a sufrir calor y que la gente lo sepa y que finalmente aquellos arquitectos o inmobiliarias que diseñan viviendas para los dos elementos y trabajan los dos elementos puedan ser mejor valoradas. Y por último, considerar en los cálculos de CO2 que se genera a nivel estatal tanto el efecto de la demanda de los aire acondicionados como el riesgo que implica el hecho que se liberen gases refrigerantes, para de esa forma poder justificar el hecho de que cualquier inversión que se haga para mejorar la demanda de enfriamiento
se justifica tanto a nivel de costo como a nivel de impacto en la reducción del CO2. Eso es lo que le quería presentar. No les quiero quitar más tiempo para poder dar paso a la siguiente presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Ignacio, por tu excelente presentación y por entregarnos estas valiosas reflexiones, bueno, información sobre el confort térmico. Aprovechamos de saludar a quienes, bueno, se vienen integrando a la señal de Zoom. Un saludo a Cristian y a Pablo que comentaron en el chat. Y asimismo, les reiteramos a los demás la invitación a, bueno, a plasmar sus preguntas ahí mismo en el chat. Para continuar con el análisis técnico, recibimos ahora a nuestro segundo expositor, Francisco Sangüesa Durán. Francisco es constructor civil de la Universidad Técnica Federico Santa María y magíster de construcción sustentable de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él posee 8 años de experiencia en la academia, impartiendo docencia y guiando proyectos de título en áreas de construcción sustentable y eficiencia energética. Cuenta con trayectoria en edificación en altura y peritaje contractual, es calificador energético de viviendas del MIMBU y actualmente es el líder académico de la Escuela de Construcción de la Universidad de las Américas. Francisco nos compartirá la exposición titulada Lo que el estándar no ve, el pasaporte de materiales y el fin de vida de la vivienda. Bienvenido, Francisco, te escuchamos. Hola a todos. Buen día. ¿Se escucha bien? ¿Se está compartiendo? Sí, perfecto. Perfecto. Dame un segundito entonces. Ya, a ver, voy a poner el tiempo también para dejar el espacio después a Catherine y que tengamos después una conversación al final, así que voy a tratar de... Yo soy muy bueno para hablar, entonces tengo que saber irme controlando los tiempos, ¿ya? Bueno, parto un poco agradeciendo también la invitación de Codex Verde. Yo la verdad es que no sabía muy bien por dónde tomarlas hasta acá. Yo decía, chuta, ¿qué tema presento? ¿Por dónde llevarlo? Algo que estuviera un poco relacionado a lo que me gusta a mí un poco hacer, que va más por el lado de la investigación académica, ¿cierto? Y dije, ya, ok, tenemos una nueva reglamentación térmica, perfecto, ya se avanzó mucho la obligatoriedad de este año, ¿cierto? La incorporación de muchos criterios que antes no estaban en, ¿cómo se llama? En la normativa, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con condensación, hermeticidad, superficies vidriadas. Decía, ya, pero es que no voy a estar haciendo una presentación que se pise los talones y que duplique, ¿cierto? Lo que ya está hablando el profesor Torres Barón. Entonces dije, ya, vale, pensemos algo distinto. Y resulta que hay un tema que me gusta mucho a mí, que tiene que ver con, obviamente, la economía circular. Y yo decía, ya, pero hay que tratar de relacionar un poco lo que es la economía circular con el impacto del cambio climático, ¿cierto? Entonces, no voy a estar hablando, este seminario no lleva por nombre economía circular, sino que tratar de ver estándares constructivos, ¿cierto? Para mitigar un poco todo lo que tiene que ver con cambio climático. Y pensé justamente en el sustento o en la materialización de un proyecto de construcción, en este caso, eh, como en un proyecto de construcción desde la materialidad, desde su elemento base, ¿cierto? Entonces dice, ok, mi proyecto puede tener albañilería, puede tener hormigón, puede tener tabiquería, puede tener instalaciones, pero todo eso finalmente se traduce en materialidad, en capas estructurales, ¿cierto? En capas de instalaciones. Y decía, ok, ya, cada capa y cada material también tiene su propia, no sé si conoces la teoría de capas de Brand, ¿cierto? Que habla de que yo tengo distinta vida útil dependiendo de el tipo de materialidad. La durabilidad de un elemento estructural va a ser distinto a las capas que tiene la instalación y así en distintas esferas. Entonces dije, ok, ¿qué pasa entonces con los materiales? ¿Qué pasa con la sistematización de los materiales? ¿Qué pasa con el registro? No sé si han escuchado siempre, esto es como súper, no sé si decirle cliché, pero lo que no se mide no se puede mejorar, ¿cierto? Entonces, oye, ¿qué, estamos midiendo los materiales? ¿Cómo medimos los materiales? ¿Hay actualmente una medición, por ejemplo, del impacto ambiental? Ya, ok. ¿Hay trazabilidad del material? ¿Podemos ocupar el ciclo de vida de un material a lo largo de su vida, de su ciclo de vida? ¿Es estático? Sirve una imagen inicial, ¿cierto? De un proyecto de construcción, de su ciclo de vida, sabiendo que, por ejemplo, la matriz energética puede cambiar, de que puede haber renovabilidad, ¿cierto? De la matriz, que puede haber elementos de reutilizados, ¿cierto? Recompuestos. Entonces, estamos preparados para eso y ahí vienen
un sinfín de consultas, entonces voy a tratar un poco de ir ordenando esto porque suena como muy ambicioso y disparar para muchos lados, así que voy a tratar de ir canalizando un poco eso. La idea entonces es como un poco pensar en esta casa. Muchos de acá me podrían decir, con BIM yo puedo saber todo lo que hay en esa casa. ¿De verdad es así? ¿De verdad sé cuánto material se ocupó? Porque puede que actualmente esté en la casa, ¿cierto? Con ese revestimiento y todo. Yo no sé qué fue lo que tuve que cambiar, qué tuve que mejorar, ¿cierto? Por lo tanto, puede que un material se haya duplicado, se haya ocupado dos veces. Por lo tanto, ¿cuál es la historia de la casa? ¿Cuál es la historia de los materiales que hay dentro de la casa? Y ahí viene un poco el tema de la trazabilidad, ¿cierto? Del seguimiento, dónde se hizo, con qué estándar se certificó, cómo llegó, cómo llegó al sitio de construcción, ¿cierto? Si es que tuvo que tener alguna rehabilitación, algún mantenimiento, algún cambio, ¿ya? Todo eso incide finalmente en la durabilidad, en la reutilización potencial que puede tener un elemento. Me gustó mucho unas palabras que me voy a colgar un poco de lo que dijo el profesor Torres también, que tiene que ver con el diseño, ¿cierto? El diseño permite viviendas de mejor calidad. En este caso, el diseño también permite materiales que aporten también mejor calidad. Por lo tanto, un poco por ahí va la orientación de esta presentación. Eh, las gráficas que se ve acá no necesariamente está a escala, no está proporcional, solamente un poco trata de empujar una idea. Y la idea que se trata de presentar acá es que, oye, ¿por qué hasta ahora no se había ocupado o no se había preocupado mucho respecto de la energía embebida, de la energía incorporada de los materiales? Y la verdad es que, claro, no teníamos un estándar o un requerimiento técnico como el que tenemos ahora para la energía operativa. La energía operativa principal, hasta hace unos años, era el principal porcentaje del consumo energético de la industria. Hoy por hoy, a partir de los estándares que ya tenemos, ha ido mitigando, ha ido disminuyendo, ¿cierto?, el uso en cuanto a lo que es energía operacional, y eso ha permitido que aparezca, que se visualice mucho más todo lo que tiene que ver con la energía incorporada. Entonces, ahora, claro, un poco que la reglamentación térmica, por decirlo así, y la evolución que hemos tenido hasta la fecha, ha podido despejar, ha ido despejando, ¿cómo se llama?, el tema energético respecto de la parte operacional, y hemos podido mirar un poquito más atrás, ¿cierto? Decir, ah, mira, no nos hemos ocupado hasta ahora de todo lo que es el carbono incorporado, de la energía incorporada. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Entonces, me gusta mucho el tema de ahora porque finalmente la reglamentación, el último estándar que nosotros, del cual estamos sacando lustre y del cual yo, la verdad es que estoy bastante contento y orgulloso del paso dado por Chile en ese sentido, nos abre espacio. Nos abre espacio, o sea, el mismo profesor Torres dice, oye, está bien, está la SEP, está la reglamentación, ¿qué pasa con el sobrecalentamiento? Hay que ocuparse del sobrecalentamiento. Yo les digo también, ok, disminuimos entonces la energía operacional, ¿qué pasa con la energía incorporada? ¿Qué pasa con el carbono incorporado ahora? ¿Ese puede ser el siguiente paso? Bueno, la idea es ir viendo un poco eso. Por lo tanto, el llamado no es solamente a quedarse en la etapa de uso, que hoy día yo podría ver, quizás ustedes me dicen, ah, pero ya hay certificaciones. Sí, las certificaciones, la mayoría de todas estas certificaciones se ocupan de la etapa de uso. No estoy diciendo todas, estoy diciendo la mayoría. Entonces, la mirada un poco de esta ponencia, de esta pequeña presentación, es un poco tratar de mirar para los lados. Mirar, oye, materias primas, ¿cierto? ¿Qué pasa con la extracción, la fabricación hasta la etapa constructiva? ¿Y qué pasa después? Que es un poco también una provocación hacia el final de esta presentación. ¿Cuál es la utilidad, cierto? Si es que los pasaportes de materiales entregan circularidad o la circularidad en verdad la entrega el diseño. ¿Cierto? Entonces, finalmente, el pasaporte, que un poco de lo cual quiero hablar a continuación, es un poco la herramienta que te va a permitir cuantificar y articular políticas públicas, ¿ya? En base a evidencia científica, ¿ya? Y para eso necesitamos un poco mapear y dar el siguiente paso, ¿ya? Yo no estoy diciendo que yo soy el que está dando el siguiente paso, esto ya está instalado. Vamos a ver ahí a continuación que ya hay una propuesta de trabajo de pasaporte de materiales. Hay una propuesta de CETEC con Green Building Council Chile, ¿cierto? Que ya está trabajando en temas de pasaporte de materiales. Entonces, no es algo nuevo, ¿ya? Entonces, esa es un poco la idea. La reglamentación, entonces, es un avance, sí, que regula calefacción, ¿cierto? Climatización, todo lo que es la calificación hoy día, transmitancia, hermeticidad, pero oye, ¿qué pasa con el transporte de los materiales? ¿Qué pasa con hay otro elemento que es como lo que se libera a la demolición? Si yo demuelo, también hay liberación de CO2. Se supone que los materiales mantienen carbono incorporado. Si yo llego y demuelo indiscriminadamente, todo ese carbono incorporado que hubo alguna vez en los materiales se vuelve a liberar al entorno, ¿cierto? Entonces, cómo empujamos y cómo caminamos a ese control. ¿Por qué?
no se ve el origen, no se ve la reutilización, el potencial de desmontaje, no se ve la trazabilidad, no se ve todavía el carbono incorporado. Entonces, ahí aparece un poco que este nicho no es tan, o sea, no es un problema tanto de nicho, sino que más bien estructural. Nosotros tenemos un potencial gigante para trabajar en este tema. Tenemos entre 7 y 7,5 millones de toneladas de residuos. El segundo dato me gusta mucho, pero es único que tenemos registro, que el 6% solamente se valoriza de estos residuos. Este es el dato que tenemos del 2017, que fue publicado el 2025 recién, ¿cierto? El dato viene de la Fundación Chile, ¿cierto? Y entonces un 6% de esos 7,5 millones, solamente el 6% se puede valorizar. Eso quiere decir que el 94% se va a vertedero, a la basura, sin valorización. ¿Ya? La pirámide de valorización aquí se va, ¿cierto?, al mismo tacho también en este caso. Entonces, hay un potencial gigante, tenemos un 94% de brecha, ¿cierto?, para poder abordar. Y tenemos un impacto no menor. Este dato, bueno, puede variar entre 35, 37, 40, pero me imagino que muchos de los que están acá ya lo han escuchado. 37, 40% de emisiones globales ligadas a la energía, ¿cierto? Por parte de nuestro rubro. Hay espacio, hay impacto, hay que hacer algo, tenemos el pie, ya por lo tanto hay que ver cómo damos el siguiente paso, ¿cierto? Si no sabemos lo que hay en el edificio, entonces hay que empezar a registrarlo, ¿cierto? El pasaporte material entonces va a ser este catastro, ya que contiene un edificio. La idea sería un poco como si la historial clínico de una persona fuera la trazabilidad del material, el pasaporte sería la ficha clínica. ¿Ya? Entonces, el historial clínico podría ser, por decirlo así, repito, el historial clínico podría ser la trazabilidad que yo necesito de los materiales. Disculpen, tuve un lapso ahí. Y el tema de, ¿cómo se llama? La ficha clínica podría ser este pasaporte de materiales. Un poco para que se entienda la idea. Yo voy a tener entonces definido el origen, la composición, la ubicación en obra, ¿cierto? El impacto ambiental, el destino, el fin de ciclo, el fin de vida también. Entonces, sabiendo el historial, la trazabilidad y dónde está y para qué ha servido y qué cambios ha tenido, obviamente que se pueden tomar mejores decisiones desde el diseño. Y desde el diseño yo puedo estar también mitigando los embates del cambio climático. ¿Ya? Entonces ahí también hay una vuelta larga un poco para retomar también la premisa de este seminario, ¿cierto? Preguntas que se pueden responder acá con el pasaporte materiales, que es, ¿cierto? La composición del material, el origen, ¿cierto? ¿Dónde está? ¿En qué parte de la obra? ¿Con qué partida? ¿Cierto? ¿Qué impacto tiene? ¿Qué indicadores en el ciclo de vida? ¿Cierto? O el carbono incorporado del material. ¿Qué va a pasar? ¿Cierto? El potencial de reutilizaciones de reciclaje, y ahí viene una parte súper clave, si es que el diseño lo permite. Entonces, nos vamos a dar cuenta, si al final de esta presentación, que esa es la provocación también, que pasa desde el diseño, perdón, con la desmontabilidad, que pasa con la reutilización, el reciclaje de posibles materiales. Entonces, ¿dónde estamos? Aquí hay una gráfica, ¿cierto?, que nos muestra que no estamos desde cero, ni en Chile ni a nivel internacional. Hay experiencias ya que aportan y que muestran que ya hay un camino recorrido, pero en distintos niveles o en distintas velocidades o en distintos escalafones, como usted quiera llamarle. Nosotros en Chile tenemos un proyecto de pasaporte que se llama P+, o P+, ¿cierto? Que es voluntario, que está trabajando CETEC, que está trabajando Chile Green Building Council, pero hay experiencia de Madaster en Países Bajos, que trabaja en Países Bajos se trabaja con incentivos de mercado, con, ¿cómo se llama?, con regalías tributarias, con subsidios que fomentan, ¿cierto?, el trabajo con pasaporte para proyectos, para materiales, para edificios. En Alemania ya se está piloteando proyectos y se ha determinado un potencial de construcción, un potencial de los materiales constructivos de un 20 o un 30% en las viviendas piloteadas. Singapur tiene actualmente ya una certificación de circularidad que tiene una componente de pasaporte, ¿cierto? Y que está implementado en obras públicas, ¿ya? Mientras tanto, ya a nivel mucho más grande, 2024, la Unión Europea ya establece una normativa, una directriz, ¿cierto?, que va a ser obligatoria, por lo menos para el ámbito de la construcción, hacia el 2028. La Unión Europea tiene entonces este pasaporte de productos, ¿ya? Y ese pasaporte de productos va a derivar en el ámbito de la construcción. Entonces, la pregunta no es si es que nos vamos a subir a esto. La pregunta un poco es en qué medida nos vamos a subir a esto. Nos vamos a subir desde el incentivo comercial, ¿cierto? Con subsidios, por ejemplo, con incentivo a la empresa. Nos vamos a subir
desde la obra pública, desde el mandato del gobierno, ¿cierto? Desde el Estado, un poco para exigir, como quizás pasó hace unos años con lo que fue BIM. Vamos a establecer una normativa implacable, ¿cierto? Que pueda exigir a todo evento, ¿cierto? El tema de pasaportes, bueno, viene esa duda, ¿cierto? Entonces, nosotros, insisto, Chile ya tenemos un pasaporte que está sistematizado con un sistema de estructura internacional, que es el Master Format CSI, ¿cierto? Registra el material, registra el producto, tenemos las ubicaciones, tenemos las cantidades, tenemos una plataforma que si se meten a pasaportedemateriales.cl van a encontrar ahí la página, hay un pequeño video que explica esto, mide un poco el impacto ambiental a partir del desempeño ambiental, a partir de la declaración ambiental de productos, ¿cierto? Se vincula con una base de datos de S3, ¿cierto? Y tiene la facilidad de incorporarse y de vincularse con lo que es BIM. Eso lo tiene Chile. Ya estamos ahí. ¿Ya? Entonces, la pregunta también un poco y la provocación es, ¿cuál es el camino que vamos a tomar? Yo por eso quería un poco también poner ese tema sobre la mesa, porque creo que es súper necesario articularlo desde organismos como el CDT, desde organismos como el CETEC, desde organismos, perdón, desde la academia, desde la industria, tener esta conversación y avanzar. Obviamente, porque todos somos actores relevantes en este sentido. ¿Ya qué gana Chile con esto? Menores residuos, mayor reutilización, tener información, tener trazabilidad, menor carbono y un valor activo. O sea, yo puedo establecer, no sé si han escuchado esto del BAM, que tiene que ver que los edificios son un banco de materiales. Yo puedo fomentar eso, puedo fomentar que los edificios sean un banco de materiales. Ya, por lo tanto, eso se va a articular y se puede promover desde también los pasaportes de materiales. ¿Chile necesita que sea norma? Buena pregunta, lo dejo abierto, no es una imposición mía, sino que lo dejo De hecho, encuentro que este espacio un poco también deja eso, ¿cierto? Que sea voluntario, que sea obligatorio, lo fomentamos por el mercado, generando incentivos, lo hacemos universal y exigible. Bueno, conversémoslo, ¿cierto? Habrá algo que decir al respecto. Entonces, ya un poco para ir cerrando, entendiendo que ya van los 15 minutos, ¿cierto? Las últimas láminas tienen que ver un poco con cómo utilizo este pasaporte de materiales, ¿cierto? ¿Qué pasa con el final del ciclo de vida? Acá en la lámina dice, cuando una vivienda termina, ¿qué encontramos? ¿Es un banco de materiales o un banco de escombros, ¿cierto? Entonces, la propuesta es, ojalá llegar a un banco de materiales. Entonces, ver, articular lo que es el DFD, que es la deconstrucción, ¿cierto? El diseño para la deconstrucción, con el pasaporte de materiales, me entrega un valor gigante, porque si yo tengo la trazabilidad, tengo el pasaporte de materiales, tengo el carbono incorporado, por decirlo así, y desde el diseño, desde un comienzo, yo digo, oye, ¿sabéis qué voy a construir para poder deconstruir al futuro y poder mantener, por ejemplo, el carbono incorporado y darle reutilización a este material en otro tipo de proyecto? Obviamente que estamos volviéndonos mucho más circulares. ¿Ya? Entonces, versus lo que podrían ser uniones irreversibles, como hoy día, por ejemplo, uniones soldadas, uniones pegadas, uniones hormigonadas, ¿cierto? No se pueden separar, ¿cierto? Yo tendría que destruir esto. El pasaporte conserva la información, yo tengo el pasaporte, pero no le puedo dar uso después porque igual va a perder el valor el material. No sé si se entiende la idea, ¿cierto? En cambio, con las uniones reversibles, con el diseño para la deconstrucción, mantengo la información y le puedo dar uso en un segundo ciclo de vida, en una segunda vida, ¿cierto? Entonces, es un poco también ese punto sobre la mesa. La idea sería que el edificio como banco de materiales pueda medir el impacto, ya en este caso medir, por ejemplo, el carbono, documentarlo a través del pasaporte de materiales y poder diseñar para recuperarlo, ¿ya? Entonces, yo creo que para allá debiéramos empujar. Esa es una premisa mía como académico que me gustaría promover también. Y me gustaría también dejar este espacio para poder entonces compartir esta inquietud. Un poco la idea es provocar, ¿cierto? Agradezco mucho este espacio, no me quiero extender más, ya me pasé 1 o 2 minutitos, pero quedo abierto después también a lo que podamos conversar ahí con José y con Catherine también respecto de esto o las inquietudes que puedan tener también los participantes y auditores de esta exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu excelente presentación, porque la gente normalmente se preocupa por la ubicación a la hora de arrendar o comprar una casa o de cómo se ve visualmente, pero uno normalmente no se pregunta de qué materiales está hecha. Así que, bueno, muchas gracias por profundizar de manera tan clara en esta temática. Am, Andrea que preguntó en el chat, sí, la transmisión va a quedar grabada y la publicaremos en el canal de YouTube de Codex Verde. Así que eso. Y bueno, recuerdo nuevamente al público
también que puedan dejar sus preguntas, consultas, comentarios en el chat para yo poder hacerlas a los expositores al final de todas las presentaciones. ¿Vale? Bueno, gracias, Francisco. Para cerrar el bloque de exposiciones, dejamos con ustedes a nuestra tercera invitada, Catherine Martínez Arriagada. Catherine es arquitecta de la Universidad de Chile y máster en Desarrollo Sostenible de la Universidad de New South Wales, Australia. Cuenta con más de 15 años de experiencia en proyectos y estrategias de sostenibilidad en el sector de construcción, abarcando ámbitos como energía, industrialización, economía circular y cambio climático. Actualmente se desempeña como subgerente de sostenibilidad ambiental en la Corporación de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Chilena de la Construcción. El tema que abordará hoy se denomina Oportunidades de Circularidad y Descarbonización de la Construcción. Bienvenida, Catherine. Ahí te dejo el espacio. Muchas gracias, muy buenos días. Qué bueno poder compartir con ustedes en esta instancia. Voy a, ahora sí, compartir pantalla y mi presentación para poder iniciar esta breve presentación. Es más bien una introducción a ver cuáles son las oportunidades de circularidad y descarbonización que existen en el sector de la construcción. Ya tuvimos esta introducción de parte de José Ignacio y de Francisco y quiero enlazar justamente con los temas que surgen a partir de estos desafíos que tenemos de sostenibilidad en nuestra industria. Ya hablábamos de un poco este comienzo de la cadena, que es el gran consumo de materia prima que tenemos a nivel global y cómo eso se traduce en Chile en una gran generación de residuos, muy equivalente a lo que ocurre en el resto del mundo. Cerca de 35% de los materiales terminan siendo residuos. Eso es bien interesante por las oportunidades de circularidad que nos abre. Y por otro lado, los desafíos relacionados a consumo de energía y emisiones, que también están muy conectados. Tenemos un amplio consumo de energía asociado al sector construcción, a lo que es operación de edificación público, residencial y comercial. Pero por otro lado, también muchas de las emisiones están asociadas, por una parte, a lo que es el consumo de energía, las emisiones globales, y también a lo que es el carbono embebido en materiales y sistemas constructivos. Entonces ahí hay dos oportunidades de abordar estos desafíos. Y no menor, el consumo de agua potable que tenemos en las distintas edificaciones y el sector construcción en general. Entonces, tomando estos desafíos como un contexto frente a el déficit habitacional y el desafío también que nos plantea el poder sostener las viviendas que necesita nuestro país. En Chile el déficit está estimado, solo el cuantitativo, en 650.000 viviendas que necesitamos. Eso nos hace un llamado a que necesitamos satisfacer esta gran demanda con mayor eficiencia, con mayor productividad y con mayor sustentabilidad, porque estamos en un contexto no solo de estrechez en cuanto a materia prima y a recursos, sino que también en este contexto de crisis climática que nos habla de estar preparados para la adaptación al cambio climático, para responder en mitigación del cambio climático y ver cómo los materiales también inciden en este gran proceso. Importa con qué construimos, cómo construimos y las decisiones que tomamos hoy en el ámbito de vivienda van a ser las que impacten a futuro en cuál es la huella ambiental de futuro que tenemos. Ya nos comentaba José Ignacio la importancia de, por ejemplo, el sobrecalentamiento en las viviendas. También Francisco nos hablaba de las decisiones de diseño, cómo la circularidad es tal vez una decisión al inicio del diseño. Bueno, eso a nivel de vivienda está muy marcado. Y aquí se nos abren dos caminos en paralelo, el de la descarbonización y el de la economía circular. Para muchos son dos temas que parecieran aislados, pero tienen más convergencia que muchas de las otras iniciativas. Cuando hablamos de descarbonización, de economía circular, de industrialización, de métodos modernos de construcción, estamos hablando de una agenda común que busca hacer más eficientes nuestros procesos constructivos y también poder entregar un mayor estándar en la construcción. Si nos vamos al ámbito de descarbonización propiamente tal, aquí a su vez se nos abren dos mundos, que es por un lado el carbono incorporado inicial, que es todas las emisiones que están asociadas a materiales, productos y procesos constructivos en las primeras etapas del proyecto, muchas de las decisiones que tienen que ver con cómo se fabricaron esos materiales, esas materias primas, esos sistemas constructivos, cómo se transportó, la elección por materiales locales, la preferencia por aquellos de menor carbono incorporado. Y esto es bien importante porque puede llegar a ser el 50% de la carga de huella que tenga un edificio en su ciclo de vida.
Y por otro lado, tenemos el carbono operacional, que es el carbono que está asociado a consumo de energía a lo largo del ciclo de vida o durante la etapa de operación de mi proyecto. Puede ser extendido por 60 años fácilmente y equivaler a cerca del 60% de la huella total en el ciclo de vida de la construcción. Eso depende de la cantidad de refacciones que tenga mi edificio, de los materiales, de la aislación térmica, del sistema constructivo, pero es muy importante y en la medida que vamos avanzando en eficiencia energética y vamos teniendo un mejor desempeño en términos energéticos, se reduce esta carga de carbono operacional y empieza a tomar mayor peso relativo lo que es el carbono incorporado en materiales y productos y por eso lo importante de la toma de decisiones al comienzo de este ciclo de vida para tratar de reducir esa carga. Y aquí el concepto de medir para mejorar es clave, el poder tener distintas estrategias para que nuestra mirada sea de ciclo de vida, poder tener este concepto del análisis de ciclo de vida al momento de decidir qué materiales o productos elegir, observar cuál es el carbono incorporado en esos materiales, buscar la información que esté disponible a través de declaraciones ambientales de producto o pasaporte de materiales, como bien lo explicó Francisco anteriormente y ver que también, por otro lado, las certificaciones de sustentabilidad en edificios, como la CBS, la certificación de vivienda sustentable, CES Inmobiliario, la certificación LEED o la propia calificación energética de vivienda, nos pueden ayudar a mostrar cuáles son las características que pueden tener los edificios en términos de su desempeño. Y además abrir puertas a ciertos incentivos financieros como créditos verdes u otras alternativas que gracias a las certificaciones nos permiten justamente transformar este desempeño ambiental en un valor financiero que sea un incentivo para ir incorporando mejores prácticas en el tiempo. Así que es medir no solo para gestionar, sino que para tener acceso a distintas alternativas de financiamiento que sea un incentivo. Y por otro lado, respecto a economía circular, tenemos la necesidad de poder construir más cantidad de viviendas, de edificación en general, con menos recursos. Esto es tratar de hacer un uso eficiente y atender a estas cifras que nos hablan de un gran consumo de materiales que se extraen año a año. Es una cantidad de materiales que se está multiplicando en el tiempo. Se triplicó desde el año 70 y así va a seguir a futuro y cómo podemos lograr esta eficiencia de recursos, porque va a ser un factor de competitividad y nos va a mantener vigentes si es que logramos tener esta eficiencia en el uso de materiales y recursos en el tiempo. No podemos seguir construyendo con estándares de pérdida de valor y poder apuntar a satisfacer esta gran demanda si es que seguimos perdiendo muchos materiales en el camino. Así que la economía circular nos abre esa oportunidad de hacer un uso eficiente de recursos y parte desde etapas tempranas del ciclo de vida. Cuando uno ve este ciclo de vida completo, donde vienen todas las etapas de fabricación de materia prima, de los componentes, formulación, diseño, construcción, hasta el fin de ciclo de vida, con esa mirada al ciclo de vida completo, las estrategias de diseño circular nos hablan de cómo podemos incorporar decisiones desde la fabricación de materias primas, incorporando componentes reciclados, reutilizables también, y que eso se integre con el diseño y con los procesos de construcción. Y con un uso circular durante la etapa de ciclo de vida para, como mencionaba también Francisco, poder tener elementos que sean desmontables, que se pueda reemplazar un componente, una parte, una pieza, y no tener que rehacer el edificio completo por decisiones que se tomaron justamente desde la etapa de diseño. Y por último, recuperación circular al fin del ciclo de vida, cómo reincorporamos materiales y elementos a nuestro ciclo. Entonces, esto nos lleva a esta integración con el concepto también de industrialización, el diseño para manufactura y ensamblaje o montaje, que también conecta justamente con lo que veíamos anteriormente, el diseño para el unión irreversible y el desensamblaje. La clave que tenemos hoy y que nos acompaña en nuestro desarrollo es que tenemos una amplia digitalización que nos permite diseñar y modelar escenarios donde se pueda ver cuáles son cada una de las partes y piezas, cómo esto se lleva a un proceso de manufactura o fábrica donde hay control sobre el uso de los materiales, donde se puede estandarizar, donde se puede prefabricar partes y piezas y hacer un montaje in situ que genere menos residuos, que genere menos pérdida, que dé la posibilidad de desensamblar algunas partes y piezas.
Eso está muy relacionado con la construcción industrializada, con ver métodos modernos de construcción y que nos sirva para avanzar en este punto. Y por otro lado, otra mirada de la economía circular tiene que ver con la recuperación circular, que es ver cuáles son las oportunidades que tenemos de reincorporar aquellos elementos que pueden haber sido residuos de otra industria y que se reincorporan como materiales. Acá algunos ejemplos de, por ejemplo, a partir de material textil, el reciclaje y se convierten estos ex residuos en un sistema de aislación térmica para la vivienda. Otro caso es al centro las pinturas de Ideatec, que permiten recuperar poliestireno expandido para convertirlo en pinturas y así tener un ahorro y una reducción en huella de carbono en esos productos, también interesante. Y el tercer caso de Thermic House, que es un sistema de aislación térmica a partir de celulosa también reciclada. Esto nos permite llevar materiales con menor contenido de huella y que reutilizan materia prima secundaria. Es recuperación circular. Y finalmente, palancas que conectan estos dos temas, la estandarización y la simplicidad. Cuando vemos nosotros un despiece de los distintos componentes de una vivienda, de un edificio, mirar la construcción por capas nos permite ver cuáles de estos elementos pueden ser estandarizados para evitar pérdidas, se puede ajustar las dimensiones al mejor uso del material, reducir las cantidades, ver cómo se optimiza todo el sistema constructivo, pensando en las alternativas de reutilización y reciclaje a futuro, ver también el transporte, poder identificar la información detrás de cada uno de los componentes y también ver posibilidades de prefabricación que nos permita tener más control sobre la aislación térmica, sobre el uso de los materiales y cuál es la huella contenida en cada uno de estos componentes. Entonces, no solo se trata de operar mejor, sino que descarbonizar tiene que ver con elegir mejor qué construimos y cómo lo construimos. Y acá un ejemplo ya de cómo estos distintos estándares se pueden llevar a la práctica. Este es un proyecto que lo vimos como parte del programa Construye Cero, llevado por CETEC, el Centro Tecnológico de Innovación en la Construcción, que Construye Cero es un programa que buscaba desarrollar tecnologías de adaptación al cambio climático. Y uno de esos prototipos es el proyecto del edificio EcoIMAD, que es un edificio de mediana altura, 3 pisos, 100% estructura en madera. Es prefabricado en la empresa Canada House en la Araucanía. Es un prototipo de vivienda para pequeño condominio, que son aquellos condominios que se instalan en lugares, en terrenos que ya existen en la ciudad, donde originalmente vivía una familia y al cabo de un par de décadas ya son 3 o más familias en una misma vivienda. Entonces esta es una alternativa de densificar sin tener que trasladar a las personas, con un impacto social positivo porque las personas permanecen en su lugar de origen, con sus redes, con sus servicios a la mano, pero con una solución que permite tener básicamente 3 o más viviendas en el espacio donde antes había una, se reutiliza ese terreno. Y en este caso, este fue un edificio que se prefabricó durante 6 semanas en fábrica, con más de un 95% de reducción de residuos, que logra más de un 90% de eficiencia energética comparado con un estándar tradicional, que además tiene una reducción de plazo. Este edificio que pueden ver acá, el piloto se montó en 8 horas. Entonces refleja todo lo que es el proceso de instalación, el montaje, y que además de todas estas ventajas de reducción de emisiones, de reducción de residuos, reducción de consumo de energía, tiene la ventaja para las familias que les va a ofrecer un impacto social al poder entregar una solución que sea rápida, que sea de alto desempeño térmico, con buena calidad de ambiente interior, que tenga buenas terminaciones. Y para este proyecto en particular, además, tenía el desafío de poder cumplir con un estándar de resistencia al fuego para poder adaptarse de mejor forma a condiciones extremas como lo que podría ser un incendio vegetacional o algo del entorno que pudiese afectar a este edificio. Así que además ahí se ensayó y se prototipó cómo se podría lograr una mayor resistencia al fuego desde incendios exteriores. Así que este es como un prototipo que muestra las distintas alternativas de circularidad y descarbonización que son aplicables al concepto de vivienda en Chile y que nos muestra que el estándar
de la construcción de futuro tiene que ver con esta mirada tripartita de integrar las variables ambientales, económicas y también sociales del desempeño de esta vivienda con alta eficiencia energética. Ya vimos, como nos comentaba José Ignacio, para clima cálido y para resistir las bajas temperaturas, con materiales que apunten hacia menor carbono incorporado, con una mirada de circularidad que prevenga los residuos, con eficiencia hídrica desde la concepción de los proyectos. Los edificios que se montan tienen que ver con construcción en seco, y por otro lado, cómo la calidad de ambiente interior se refleja desde la eficiencia energética y las oportunidades que tenemos de una adaptación climática en el tiempo. Esta transición ya comenzó, ya vemos que hay prototipos, hay proyectos, estamos trabajando en ello. Lo importante es diseñar para la circularidad y eficiencia. Ya lo comentaba también Francisco, que es la circularidad, la entrega el diseño. Desde el diseño poder incorporar todas estas decisiones, también incorporar el carbono en las decisiones tempranas del proyecto, medir para gestionar, poder tomar las decisiones en base a medición y poder ver que hoy no solo estamos atendiendo un déficit de vivienda, sino que tenemos la oportunidad única de reducir emisiones y usar mejor nuestros recursos hoy y a futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Catherine, por tu excelente presentación y por entregarnos este panorama tan completo en torno a la circularidad y la descarbonización. Así que bueno, agradecemos firmemente a nuestros tres expositores. Hemos tenido una mirada integral desde el impacto del sobrecalentamiento en los usuarios, pasando por las dimensiones bueno, de los materiales, hasta, como contaba Catherine, ya desafíos sobre la descarbonización. Así que eso. Bueno, damos paso inmediato a las preguntas que nuestro público nos ha hecho llegar a través del chat de Zoom o de manera interna. Así que bueno, siguiendo el orden de las exposiciones, empezamos con una pregunta para José Ignacio. Bueno, dice, José Ignacio, desde la perspectiva del diseño arquitectónico y constructivo en Chile, ¿cuáles crees que son las soluciones pasivas, que no dependen del aire acondicionado, más urgentes o efectivas que deberíamos empezar a masificar para mitigar el sobrecalentamiento? Interesante porque finalmente, claro, yo hice un análisis con la calificación energética de vivienda, con las herramientas que tiene la calificación, pero el estudio del doctor Encina, arquitecto, hace un análisis ya con o un simulador que no se limita respecto a cuáles son los demandas proyectadas que puede llegar a tener las distintas soluciones, y él encuentra que tanto la ventilación diurna y nocturna, que se facilita mucho con el tema de la ventilación cruzada, eh, puede ser una de las herramientas fundamentales, así como también el uso de los aleros. ¿Ya? Y cuando hablo de aleros, tanto los horizontales como los verticales, o sea, las protecciones solares. Incluso dentro de estas protecciones solares se podrían incorporar las que son las persianas móviles, que también se podrían evaluar como una protección solar. Eh, Ahora, la protección solar como persiana tiene un costo porque es un elemento extra, pero los aleros verticales y horizontales suelen ser bien económicos porque puede ser incluso una misma extensión de la estructura que tiene el diseño del departamento. Y el tema de las ventilaciones cruzadas es simplemente dónde pongo las ventanas. O sea, no es que diga tienen que poner más ventanas o menos ventanas, sino que dónde las pongo para poder facilitar la circulación de aire de mejor manera. Entonces, diría de que siempre las mejores opciones son las más económicas en términos de facilitar la implementación y a la vez va a generar menos resistencia de la industria de poder incorporarla. ¿Ah? No va a ser más caro poner más aleros o generar ventilación cruzada y que facilite justamente la ventilación diurna como la nocturna de un departamento. Diría yo que esas son las dos principales medidas que se podrían llegar a tomar. Excelente, muchas gracias por esa respuesta tan clara. Ahora por para Francisco. Dice Francisco, como cuentas tú, cuando compramos o arrendamos una vivienda, nos fijamos en los espacios o la ubicación, pero nadie pregunta de qué está hecha la pared o qué pasará con el material en el futuro.
¿Cómo podemos empezar a ser consumidores más conscientes en ese sentido? Uf, eh, difícil, no difícil en el sentido de que tenga una respuesta complicada, sino que cultural. Hay un tema cultural ahí que pasa mucho, sobre todo en la industria de la construcción. La inercia que mantenemos nosotros es difícil de cambiar, tanto a nivel de usuarios como también la gente que construye, la gente que trabaja en construcción dentro de la misma obra, trae su cultura, ¿cierto? Nosotros, como país, nos hemos demorado un montón también en implementar iniciativas y en generar cambios, empujando un poco el ámbito normativo y también un poco el cliente. eh, Aquí pasa mucho por la premisa que hay más atrás, creo yo, que tiene que ver con la evidencia científica del cambio climático, con la evidencia científica eh, de qué impacto tiene este en la vida de todos nosotros. Al principio de la charla nosotros hablamos 41 grados, 42 grados, ¿cierto? En Europa. Veía por ahí que incluso había habido una tormenta, después de los 40 grados que había habido en Alemania, había habido como una tormenta. Y yo así como, ¿cómo va a haber una tormenta con viento fuerte y con una lluvia gigante, ¿cierto? Después de 40 grados con un solazo que hace que la gente, incluso el profesor ponía cifras de la cantidad de muertos, que no sé, estoy seguro, me entró la duda si era el profesor o Carolina los que habían dicho, una cantidad de muertos por el tema de lo que está pasando actualmente en el hemisferio norte. Eh, yo creo que es súper importante entender algo mucho más trascendental que la foto. Yo he tratado de interiorizarme harto con este tema y la verdad es que tanto a nivel de usuario como a nivel de empresa y a nivel político, eh, la pregunta que se hace mucha gente es, ¿por qué tengo que hacerme cargo yo si yo no voy a tener réditos de esto? Y quizás también por esa parte, quizás los usuarios dicen, ¿en qué me afecta esto a mí? ¿Qué tanto va a cambiar esto? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Porque finalmente esta es una mirada a largo placista, es una mirada a lo largo del ciclo de vida, que trasciende un poco la temporalidad que tenemos nosotros. Por lo tanto, entender nuestro impacto en el entorno, nuestro impacto en el entorno construido, en el ecosistema, hace un poco también tener esa mayor conciencia. ¿Qué diferencia va a haber entre si coloco una isla polo, si coloco una lana, si la lana es vegetal, si la lana es animal? Cosas por el estilo, ¿cierto? Si tengo soluciones de hormigón que están hormigonadas in situ a elementos de hormigón prefabricado que después pueden tener el potencial de ser desmontables. Entonces ahí, por ahí quizás pasa un poco la respuesta. No sabría decir a ciencia cierta, mira, las personas tienen que hacer esto porque finalmente todos tenemos una percepción distinta de la realidad del entorno, ¿cierto? Y de la rutina misma y el uso que se le da al entorno que pueda tener cada familia y cada persona. Entonces, no es una respuesta universal, solamente puedo decir un poco hacia dónde podríamos empujar esto. Muchas gracias. Ahora también hay otra pregunta para Francisco también, Chuta. que dice, dice que considero igualmente importante es más general. ¿Cómo está Chile en materia de instituciones que certifican? Ah, no, perdona, eso es para Catherine, disculpa. No hay problema. Es que me enviaron dos preguntas, entonces estoy viendo cuál es para ella. Ok, dice, ¿cómo puedo obtener más información y orientación sobre el proyecto P+. Bueno, yo no soy representante de PMS por si acaso, pero hay una página que se llama pasaportedemateriales.cl, ya, donde ahí igual hay un video explicativo de cómo funciona el pasaporte, de qué indicadores tiene, y uno se puede inscribir también en lo que es el CETEC, o puede también contactar, me imagino, a la María Fernanda Aguirre por parte del Chile Green Building Council, o escribir quizás al Chile GBC para poder tener mayor material. A mí no me consta y no lo sé si es que en la página del Chile GBC hay algún banner asociado a lo que es pasaporte de materiales, pero ya sea por un camino u otro, me imagino que se puede llegar más allá. La información es universal, es general, y me imagino que si se requiere más detalle, me imagino que un correíto por ahí a cualquiera de estas organizaciones podrá ayudar. Pero desde mi parte, desde la academia, desde UDLA, yo como líder académico no tengo mayor conocimiento ni tampoco mayor información comercialmente del pasaporte. Vale, gracias. Se preguntaba Joe Marchant, dice que es emprendedor en el área de la construcción. Y él mismo también pregunta, dice, em,
esto? Sí, bueno. ¿Cómo está Chile en materia de instituciones que certifiquen materiales y cuenten con laboratorios de ensayo para evaluar nuevos materiales o procesos constructivos, especialmente aquellos vinculados a la economía circular? Para Catherine o para mí, Para Catherine. para Catherine. Ah, ok, lo tomo. Eh, Mira, es bien variable porque depende del tipo de ensayo o qué es lo que se quiere testear de los materiales. En Chile hay algunos laboratorios, lamentablemente no en todas las regiones. Esa es una falencia que existe porque hay en región metropolitana, en Biobío, pero cuando son desarrollos que se dan en otras regiones, a veces la distancia puede jugar un poco en contra respecto a el testeo de ciertos como desempeños del material. Todo esto depende de qué es lo que se quiera certificar o validar, cuál es el ensayo a realizar y cuál es el objetivo de realizar ese ensayo. Pero en general las capacidades del laboratorio están, depende del tipo de prototipo y lo que puede ser una barrera muchas veces para emprendedores es el costo de esos ensayos, porque evidentemente hay que pagar por el desarrollo y ahí la sugerencia es poder explorar qué alternativas hay de fondos de financiamiento Corfo o similar que permitan realizar esos primeros ensayos y validaciones en laboratorio y prototipado. Súper, muchas gracias por aclarar en este punto. Em, Bueno, con esta, provechosa ronda de conversación, damos por finalizado el seminario. Agradecemos una vez más a la Facultad de Arquitectura, Animación, Diseño y Construcción del AUDLA y bueno, también al equipo de la Corporación de Desarrollo Tecnológico por impulsar este espacio de difusión de conocimiento. Y por supuesto, nuestro agradecimiento a los expositores por su valioso tiempo y preparación y a todos los asistentes virtuales por su participación. Antes de despedirnos formalmente, me gustaría dejar igual la pantalla abierta por si alguno de los expositores quisiera agregar alguna última reflexión o un mensaje antes de, bueno, de cerrar finalmente. Yo básicamente agradecer la presencia como de expertos que yo conozco, a varios de acá, y gente que a través de lo que me están comentando en en el chat de la reunión, que son gente que está muy incorporada, que toma esto de manera muy concreta, que yo creo que es la manera correcta. Yo conozco también a María Blender hace muchos años y ella también tiene ese espíritu de poder ir generando el cambio desde lo concreto, que finalmente es lo que nosotros como profesionales tenemos que aprender a aplicar. O sea, pasar de la teoría a los hechos en el día a día es finalmente la actitud necesaria que debemos empezar a hacer cada uno de los expertos. Hola María, gusto en verte, qué gusto. Eh, Porque finalmente no tan solo decir, hay que poner AVES, no sé, el tema es cómo se ponen las AVES. Y grandes conversaciones que hemos tenido con María justamente en ese tipo de detalle, donde las medidas o los materiales o el diseño o lo que podemos llegar o no hacer pueden morir en el intento simplemente porque no se estudia en profundidad cómo se hacen las cosas, no tan solo qué se hace, sino que cómo hay que hacerlas. Y eso es un trabajo que implica en un día a día profundizar, conversar desde el último de los maestros que está poniendo hasta el primero de los que está diseñando. Y esa integración también, yo lo veo acá, gente que se dedica a construir, gente que se dedica a diseñar, que esto lo toma no como un magazine, sino que como yo necesito aprender esto porque lo tengo que aplicar. Y yo creo que en ese sentido agradezco que estén este tipo de invitados aquí en esta reunión porque habla muy bien de que finalmente estamos apuntando correctamente en estos temas, en plantear estos temas. Así que, María, mucho gusto que estés por acá, gusto en verte. Mucho gusto estar compartir y escuchar las presentaciones. Muchas gracias. A ti. Súper, Y yo muchas me gracias. sumo, Carolina, al agradecimiento de todos. Gracias por participar en esta instancia y creo que instancias de difusión como esta son muy necesarias y son permanentes. Yo creo que los profesionales en la industria estamos constantemente recibiendo información de los estándares que van cambiando, de las nuevas tecnologías y nuevas alternativas. Y a propósito de que vemos a María también participando aquí, comentarles de que recién ahora en el mes de junio se lanzó un manual práctico para la reglamentación térmica, así que también
buen dato de que lo puedan buscar y conocer su contenido, porque tal y como decía José Ignacio, tiene aplicaciones prácticas de cómo se deben hacer las cosas para incorporar esos estándares de eficiencia energética tan necesarios en nuestro país también. Así que dato de utilidad pública y parte de lo que estamos hablando de una actualización permanente de contenidos. Muchas gracias. Francisco, no Voy sé. a, sí, no, o sea, ya tengo que decir algo. Si ya habló José Ignacio y Catherine, no puedo quedarme ahí en silencio tampoco. La verdad es que no, mira, solamente el agradecimiento a Codex Verde, obviamente al espacio generado en este conversatorio. Insisto en lo que dije al principio de mi ponencia, generar estas instancias de conversación y que ojalá se puedan materializar en otras cosas, en otras ideas. Me gustó mucho las palabras de José Ignacio respecto de no solamente desde el diseño, sino que cómo se materializa. Ya yo creo que es súper importante que todo lo que se conversó acá no solamente quede como, mira, qué interesante esta idea. Ojalá que los que tenemos algo que decir al respecto seamos capaces de sentarnos para que esto se ejecute y se lleve a cabo de la mejor manera. Solamente extender lo que dije en la charla respecto de qué camino vamos a tomar no depende solamente de alguien, depende de la comunidad y del entorno de la construcción que forma parte, ¿cierto?, de la academia, de las empresas, de los centros tecnológicos. Por lo tanto, la invitación es a mantener, mantener instancias como esta, seguir conversando y que siga la motivación. Me encanta. Unos dirán, pucha, qué poca convocatoria, al contrario, qué valorable que por lo menos estas 20, 30 personas que estuvieron acá puedan un poco conversar esto en la mesa, con los colegas, con la familia. Oye, ¿sabes que fui a una charla? Conversaron de sobrecalentamiento, hablaron de la importancia de los materiales o de cómo la circularidad cambia las políticas a partir del diseño. Oye, ese es el cambio que tenemos. Nosotros tenemos un alcance acotado. Por lo tanto, hagamos valer ese alcance que tenemos nosotros en el entorno y multipliquemos entonces la circularidad y la sustentabilidad en la construcción. Ya, eso solamente, no me extiendo más. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias. Para cerrar, me gustaría igual leer lo que puso Estefanía Vicenti en el chat, que puso, a modo de reflexión, está muy interesante la mirada integral lograda por los tres expositores. Me dejan con varias ideas sobre cómo se aplica en el mundo rural, donde en general he tenido la labor de asesorar usuarios respecto a la recuperación de materiales y fomentar el reemplazo de piezas a medida que avanza el ciclo de vida de un proyecto. Así que bueno, dejo con ese comentario. Y bueno, como comenté antes, para quienes deseen revivir esta jornada, profundizar en las láminas de los expositores o compartir este contenido, les recordamos que el video completo va a quedar disponible en las próximas horas en el canal de YouTube de Codex Verde. Así que bueno, los invitamos a suscribirse y a seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de futuras actividades como esta y también noticias del sector ambiental. Así que eso, bueno, muy buenas tardes a todas y a todos y que tengan una excelente jornada. Hasta luego. Chao, chao. Adiós. Muchas Chao, un gusto verlo. Chao, muchas gracias por la invitación. No, feliz que estés acá. Que Nos estén vemos. bien, muchas gracias. Chao, chao. Chao.